Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Al menos ayer se acabó la incertidumbre que llevábamos ya 9 semanas. Fueron en total 4 alargues que decretó el gobierno de Iván Duque del confinamiento. Ayer tal vez entonces el anuncio más importante fue que esa aplazadera se acabó. Vamos hasta el 31 de mayo. Acuérdese, primero íbamos desde el 24 de marzo al 12 de abril. Luego que no, por primera vez, que hasta el 27 de abril. Luego que no, por segunda vez, que hasta el 11 de mayo. Luego que no, por tercera vez, que hasta el 25 de mayo, luego que no, por cuarta vez, que hasta el 31 de mayo. Ahí vamos. En total, habremos estado encerrados bajo esta pomposa figura del aislamiento preventivo obligatorio por 70 días, 70 días. Eso es el 19% del año 2020, casi una quinta parte de una vuelta al sol encerrados. Y no solo encerrados, encerrados bajo prohibición de multa, con circulación restringida, una de las cuarentenas más estrictas y prohibitivas de toda América. Los niños en casa, los mayores de 70 años encerrados también, solo una persona para hacer mercado, sitiados de cuanto decreto además cambiante. Primero sin tapabocas, luego con tapabocas. Primero con pico y género, luego sin pico y género. Sin ejercicio, luego con ejercicio. Con miedo primero y más miedo después. Los gobiernos municipales han puesto cerca de 500.000 de multas en todo el país, que casi 500.000 de colombianos no pueden ni van a pagar. Y como hemos dicho en este programa varias veces, el resultado de esto en general ha sido muy bueno en términos de controlar la enfermedad. Bastante bueno, sobre todo en la mirada comparada con los vecinos latinoamericanos. Y entonces, porque ha sido bueno, creo que la gente, y porque la gente se ha portado bien, creo que es momento de empezar a pedir más libertades. Creo que es momento para empezar a quejarnos de la excesiva regulación de la vida en la que están cayendo los gobernantes de todo Colombia y en todos los niveles, desde el nivel nacional hasta el nivel municipal. A sus ya insidiosas intromisiones en la vida privada de la gente. Estamos mamados. Es momento de empezar a quitarnos entonces el miedo también. Ya todo el mundo entendió en qué consiste este cuento del distanciamiento social. Ya los mayores, que no son niños, para empezar, entienden que son los más vulnerables. Ya entendemos que hay que cuidarnos. Hasta los niños están paniqueados. El país ha sido obediente desde el principio. En su gran mayoría la gente sí está cumpliendo. Y no lo está haciendo por los decretos de Duque, las multas de Claudia, la app de Quintero o el toque de queda de Ospina en Cali. Lo está haciendo porque el colombiano no es bruto y ya entendió, porque sus gobernantes se fueron pilos y explicaron bien. Por eso es momento de que ellos, los gobernantes, confíen un poco más en la gente, que aprieten donde hay desorden, pero que dejen el protagonismo perpetuo. Si no, esta larga pandemia vendrá además con el cansancio del Estado cantaletudo. Y esas dos cosas ya son demasiado. Aquí arranca Zona Franca. Buenas noches, estamos hoy en directo desde Bogotá, son las 9:04 de la noche. Vamos a tener un par de debates esta noche, un debate político y un debate económico acerca de cómo han sido recibidas en estos distintos ámbitos las medidas del gobierno, las medidas que anunció ayer. Medidas que todavía estamos desgranando. El presidente tiene un programa de televisión y va botando las noticias un poco desgranaditas. Realmente me pregunto, ¿hace cuánto no hace una rueda de prensa el presidente Iván Duque? Sería bueno abrirse, además de los medios de comunicación, donde hace sus rondas y entrevistas. Ojalá se le dejara entrevistar aquí en Zona Franca. ¿Hace cuánto no hace una rueda de prensa? Esto del presidente por televisión, tal vez ya está generando algo de cansancio. Las medidas de ayer que seguimos desglosando, entonces, ¿qué es lo que abre a partir del próximo 1 de junio? Y entonces todo lo que les voy a mostrar abre con un gran pero, y es que abre en la medida en que los alcaldes hagan los protocolos correspondientes para permitir estas operaciones. Abren comercios grandes y pequeños con aforos limitados del 30%. Esto incluye algunos centros comerciales, pero de nuevo, en los centros comerciales no van a funcionar, por ejemplo, los cines, no van a funcionar las plazoletas de comida. Tienen que pedir cada uno de ellos ante la alcaldía correspondiente su protocolo y luego tenerlo aprobado para poder empezar a funcionar. Es decir, el 1 de junio no va a empezar nada de eso. Abren y siguen abriendo sectores de manufactura y construcción formal
formal, también con protocolos. Estos sectores ya venían abriendo hace más o menos 3 semanas. Hemos visto lo lenta que es la reapertura, todo este proceso de los protocolos. También abren algunos servicios como peluquerías, algunas oficinas y los restaurantes siguen solamente para domicilio. Esto es lo que se llama la etapa de aislamiento inteligente. Pasamos del aislamiento preventivo obligatorio al aislamiento inteligente. No sé si vale la pena memorizarse estas expresiones de nuestros políticos que irán cambiando y serán olvidando que no abre el próximo 1 de junio. Esto también es importante, por ahí una cantidad de cosas que todavía no abren. Es decir, se acaba en alguna medida la cuarentena, pero no del todo, porque, por ejemplo, no va a haber transporte intermunicipal hasta el próximo 30 de junio, va a estar cerrado. Va a estar cerrado hasta el 30 de junio, lo dijo esta noche la ministra de Transporte. Los vuelos nacionales van a estar cerrados hasta el 30 de junio también, es decir, aún un mes y una semana más. Los vuelos internacionales van a estar cerrados hasta el 31 de agosto, es decir, hasta septiembre no van a salir aviones internacionales de Colombia o llegar, excepto los vuelos humanitarios. Siguen cerrados muchos servicios, los bares, los billares, los restaurantes, los gimnasios. ¿Hasta cuándo? Hasta ahí no sabemos, eso no nos lo han dicho. Siguen cerrados los jardines, los colegios y las universidades hasta el 1 de agosto. Además de esas reglas, también cambiaron las restricciones para las personas. Esto es un asunto que evoluciona todo el tiempo. Vamos pasando de media 3 veces por semana, media hora al día para los niños entre 6 y 18 años. A partir del próximo 1 de junio, la restricción para los menores de edad se levanta. Se mantiene por un mes más. Hasta el próximo 30 de junio, la restricción para los mayores de 70 años. A propósito de estas medidas, a propósito de si son proporcionadas, exageradas o insuficientes, esta noche voy a presentar un debate político entre dos políticos que representan, yo creo, bastante bien posiciones de centro derecha y centro izquierda. María José Pizarro es representante a la Cámara por la lista de la decencia, el petrismo en el Congreso, y sobra decir que es la posición de centro izquierda. ¿Qué hubo, María José? Hola, ¿cómo estás? Bien. Un gusto estar de nuevo en Zona Franca. Muy Daniel, bien, la hemos visto muy activa. Usted es una de las grandes promotoras del semipresencialismo en el Congreso de la República, de salir a trabajar. La felicito por eso. No, pues no era solamente el semipresencialismo lo que nosotros promovíamos. Claro que sí debemos estar trabajando. Lo que exigíamos era el pleno funcionamiento del Congreso y que nos saquen de ese limbo en el que nos tenían, que impedía realmente ejercer nuestras funciones constitucionales. Y la posición de centro derecha esta noche va a estar expuesta por Rafael Nieto Loaiza. Rafael Nieto Loaiza es del Centro Democrático, fue viceministro de Justicia hace ya muchos años, hace como una década. Rafael, ¿todavía no lo tengo? Ah, bueno. María José, venga, hablemos un momentico aquí mientras se conecta Rafael Nieto. ¿Cómo vio la medida? ¿A usted le gustó? Pues bueno, lo que nosotros vemos es que el presidente va tomando una serie de medidas, claro, priorizando abrir la economía en el sentido de permitir pues que la gente pueda sobrevivir, y eso pues sobre todo teniendo en cuenta que nosotros estamos en el marco de una pandemia que va a durar mucho tiempo, por lo que ya dijo el presidente precisamente ayer. Muy seguramente estaremos en esta emergencia hasta septiembre, y muchos de nosotros creemos que un tiempo más, y por lo tanto pues claro que se debe ir de alguna manera dinamizando el país, pero sobre todo porque las condiciones de las personas son muy difíciles. Yo lo he dicho de manera reiterada, la gente está decidiendo entre el contagio y el hambre. El problema es que las ayudas para los sectores más vulnerables que hoy se debaten en esa dicotomía entre el contagio y el hambre, pues no terminan de llegar de la manera más efectiva. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas, pero aún seguimos a la espera de alguna respuesta por parte del gobierno nacional. Y entonces ya tengo a Rafael Nieto. Rafael Nieto es del Centro Democrático, ha venido expresando una posición de centro derecha o de derecha libertaria, digamos, en el sentido y paradójicamente aquí de criticar un poco las medidas del gobierno por considerarlas muy restrictivas. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches para usted, para María José y para todos los que nos están viendo en Zona Franca.
Resumo rápidamente mi posición. El propósito del confinamiento era conseguir que no se disparara la tasa de contagios, por un lado, y por el otro, permitirle al sistema de salud pública prepararse para recibir de manera adecuada los pacientes infectados con COVID que estuvieran presentando síntomas severos o críticos. Me parece que ambos propósitos se han cumplido. Eso es lo que muestran tanto la tasa de mortalidad como la tasa reproductiva, de acuerdo con palabras del ministro de Salud, y la ocupación hospitalaria y en unidades de cuidados intensivos, que son los criterios básicos para poder medir este impacto, este estrés sobre el sistema de salud, y que dicho esto, la prolongación de las medidas tiene en cambio unos efectos de carácter económico en materia de desempleo, de quiebra de miles y miles de micro y pequeñas empresas y en un aumento de la informalidad que se va a traducir en hambre, desnutrición, desórdenes sociales, inseguridad y al final más enfermedades y más muertes. Tenemos que tener cuidado en que no terminemos teniendo un peor remedio que la enfermedad que se pretende curar. Y entonces estamos en una posición muy paradójica en Colombia ahorita mismo porque hay un sector de la derecha que está descontenta con las medidas del presidente y un sector de la izquierda que generalmente está en la oposición que en cambio está contenta con las restricciones a las libertades, no contenta con los esfuerzos que se han hecho hasta ahora para ayudar a la gente en medio de estas restricciones. ¿Cierto, María José? Así estamos. Pues no lo pondría tan en esos términos. Obviamente nosotros hemos intentado hacer una oposición lo más constructiva posible y hay una serie de medidas que no responden solo, o más bien la situación no responde solo a las decisiones que ha tomado el gobierno, sino a años de privatización. Hoy nosotros lo que vemos es que no teníamos el andamiaje institucional, esto no lo puede solucionar de facto el gobierno nacional, porque es el resultado de décadas de avanzar en un modelo económico que hoy nos tiene, pues con un sistema de salud. A mí me sorprende cuando en el Congreso dicen algunos colegas, es que esta crisis ha evidenciado que el sistema de salud tiene muchísimas falencias. No es esta crisis, el sistema de salud tenía muchísimas falencias desde hace años, y lo mismo el sistema educativo, y lo mismo el apoyo a las pequeñas pymes, el sector productivo, bueno, en fin, lo que pues esto lo ha puesto de manifiesto, casi que nos lo pone, es imposible negar la situación, por ejemplo, de salud en departamentos como el Amazonas, absolutamente precaria. Lo que nosotros entendemos es que entonces se deben equilibrar un poco las situaciones y por un lado se debe permitir que el país pueda seguir avanzando, por lo menos mitigar de la mejor manera en términos económicos, en eso coincidiría con el doctor Nieto, pero lo que nosotros sí creemos es que las medidas en términos sociales resultan ser ineficientes y no han permitido mitigar la crisis. Sí. Y lo que se está haciendo es ahondar en la crisis. Déjeme separar aquí en esta discusión un poco la discusión sobre libertades y sobre restricciones a la libertad y el comportamiento de los ciudadanos, que siguen algunas, y las aportes del gobierno, digamos, en medio de la crisis para desempleados, personas informales y personas en la pobreza, ¿no? Y entonces, y se la voy a devolver a usted otra vez, María José. ¿A usted le parece que las restricciones a las libertades, por ejemplo, seguir teniendo a los mayores de 70 años encerrados obligatoriamente o amenaza de multa hasta el próximo 30 de junio, es una medida proporcionada en este punto? Pues lo que yo, digamos, aquí hay diferentes miradas. Por un lado, en términos de salud, obviamente que los mayores de 70 años, que son los que son más vulnerables al virus, pues obviamente no pueden colapsar el sistema de salud y por lo tanto no deben salir, no deberían salir, pero también en términos de salud nosotros podríamos decir que estas personas requieren sol, requieren un mínimo de ejercicio, requieren compañía, no pueden estar muchos en una situación de soledad como la que se encuentran y por lo tanto pues obviamente se debe intentar pues encontrar un punto medio en el que ellos puedan acceder además muchos no tienen ni siquiera con qué vivir, entonces ya tenemos el video de este adulto mayor vendedor ambulante en las redes sociales,
maltratado por la policía, Sí. pero ¿cómo le pides a un señor que se quede en su casa cuando no tiene que comer? Entonces no llegan las ayudas, se les permiten unas condiciones mínimas de vida y mientras tanto pues muchos están en una condición pues absolutamente de vulnerabilidad total, en violencia intrafamiliar, bueno, toda una situación o toda una serie de situaciones derivadas precisamente de este confinamiento que nada les están permitiendo por lo menos solucionar la inmediatez de esta situación. Entonces, no creo que haya un punto medio para los adultos. Muchos de ellos se están quejando precisamente porque se les imponen unas medidas absolutamente restrictivas que no obligatoriamente se compaginan con la situación o con la salud o con las condiciones de vida de estas personas. Y medidas restrictivas, Rafael, para los mayores que vienen con otras restricciones importantes, por ejemplo, en el jardines infantiles, colegios y universidades, solamente hasta agosto. Daniel, yo creo que hay que decir lo siguiente rápidamente. Yo creo que la pandemia califica claramente como una situación trascendental y excepcional que justificaba la declaración del estado de emergencia, pero las medidas que se toman en el marco de los estados de emergencia solamente pueden suspender o limitar los derechos y libertades en la medida en que sea estrictamente necesario para enfrentar y resolver la situación extraordinaria y volver de la manera más rápida posible a la normalidad. Esas medidas tienen que ser siempre proporcionales y no deben aplicarse por el tiempo sino que sea estrictamente indispensable. Ni un minuto más. Las medidas de cuarentena son de lejos las más severas que se hayan tomado nunca en Colombia. Nunca se han tomado medidas tan extremas en materia de derechos y libertades como las que se han tomado en la cuarentena. Suspenden las libertades de circulación, de residencia, de reunión, de culto, entre otras. Y es más, hasta el extremo de suspender en algunos casos el derecho al trabajo, con todas las terribles consecuencias que eso tiene. Ahora, dicho esto, para mí es perfectamente claro que establecer un confinamiento para mayores de 70 años es inconstitucional, violatorio de los tratados de derechos humanos, discriminatorio e incluso antiético. Si lo que se pretende es protegerlos, nadie más calificado por su edad, por su experiencia, por su juicio, que un adulto mayor para tomar las decisiones en relación con los riesgos que está dispuesto a asumir o no. Que nosotros los tratemos como si fueran menores de edad o incapacitados, en mi opinión, es claramente además grosero y irrespetuoso. Eso no debería darse como una medida en el marco del estado de excepción. Se les puede recomendar que se mantengan aislados, tendrán que tomar todas las precauciones cuando salgan, pero obligarlos, como se está obligando, como si fueran unos niños menores, nosotros tomando esa decisión por ellos, a mí me parece francamente irrespetuoso e insisto, claramente violatorio de la Constitución y los tratados de derechos humanos. María José, y póngale y le devuelvo a usted la de los colegios y universidades y jardines infantiles. Los franceses ya abrieron colegios, obviamente tuvieron que cerrar de 40.000 colegios que abrieron, cerraron 70 porque hubo algunos casos ahí, pero aquí el gobierno está aplazando, digamos, el calendario académico, el cuidado, todo lo que provee el Estado y además los colegios privados por un tiempo bastante amplio y no sé si eso le genera algún comentario o preocupación. Pues obviamente que no lo genera porque ni siquiera tenemos el andamiaje para poder garantizar ni el currículum virtual, ni el acceso a Internet, ni el acceso a equipos, y muchísimo menos en zonas apartadas donde ni siquiera hay casos de COVID-19 y eso sí nos parece absolutamente grave. Yo, pues, digamos, me sumo obviamente al planteamiento de Rafael Nieto en términos de los adultos mayores, pero una preocupación similar nos asiste en términos educativos. Hay toda una serie de denuncias por parte de los secretarios de educación, por parte de los profesores, de los estudiantes, que no han podido desarrollar ni siquiera de manera pseudonormal la educación en la virtualidad. Pero entonces, ¿usted cree que se deberían abrir, que deberíamos volver más rápido a la educación presencial? Es que primero las medidas que se están tomando definitivamente no han permitido una pseudonormalidad, como digo. Hay obviamente países que lo han abierto, hay otros que lo mantienen en la virtualidad, por ejemplo las universidades en razón del calendario escolar, claramente. O sea, en Europa, por ejemplo, la mayoría de los colegios salen ahora en junio. Nosotros pues tenemos un calendario escolar distinto, pero digamos le estamos exigiendo a los padres que retornen a la normalidad, abriendo la economía, pero en cambio, ¿quién va a ejercer el cuidado sobre los niños y las niñas? ¿Están ellos a merced de qué?
¿quién puede garantizar un mínimo cuidado? Hay obviamente zonas en Bogotá, o es más, Bogotá, por ejemplo, tiene una situación de crisis completamente diferente a la que puede tener Guainía o Vaupés o cualquier otra región de Pero de nuevo, y María José, solamente para entender dónde está parada, porque no estoy entiendo que tiene críticas acerca de lo que hay, pero quisiera entender si usted estaría de acuerdo con hacer cabildeo político para que los colegios, en los jardines y las universidades puedan entrar a trabajar antes del periodo establecido. Digamos, ahí yo creo que hemos hecho un análisis. Yo creo que efectivamente se debería abrir en ciertas regiones donde precisamente no hay presencia del COVID-19, pero en cambio se debería mantener obviamente cerrado, pero con toda una serie de medidas que acompañen. No es solamente cerrar los colegios, de acuerdo. Es que tienes que brindar las condiciones para que los niños puedan permanecer en sus casas, para que los jóvenes puedan permanecer en sus casas, pero no puedes poner a toda una juventud a elegir entre si paga la matrícula o puede comer. Es que esas no son las decisiones que debería tener que estar tomando una familia en este momento. De acuerdo. Rafael, entonces déjeme... yo creo que se tienen que compensar las medidas, no pueden ser unidireccionales sin mirar pues obviamente todo el entorno. Déjeme, Rafael, le doy la palabra, tengo que ir a una pausa de comerciales, le doy la palabra en unos minutos, seguimos aquí en Zona Franca. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Estamos hablando con Rafael Nieto Loaiza y la representante de la Cámara, María José Pizarro. Paradójicamente, en Colombia está pasando algo extraño entre los opuestos políticos. El presidente Iván Duque está siguiendo una línea que es en general más favorecida por visiones de centro y de izquierda, de cuidarnos, de mantener contenido a la actividad económica para proteger la salud, y en cambio personas más de derecha que estarían normalmente más alineados con las visiones del gobierno están diciendo abrámonos más, es importante el empleo, es importante la economía, es importante la libertad individual. Y eso venía diciendo Rafael Nieto a propósito del tema de mantener los colegios, jardines y universidades cerrados hasta el próximo 31 de julio. 31 de julio. Es que el asunto es bastante más grave de lo que la gente percibe, y voy a tratar de describirlo. Daniel, para el 2018, que son las últimas cifras consolidadas, solamente el 52.7% de los hogares tenían internet con conexión fija en todo el país. Es decir, algo más del 47% no tenían internet. Eso significa fundamentalmente que ese 47%, 47 largo, simplemente no puede tener educación virtual. Es así de claro y así de sencillo. Y cuando usted ve las zonas rurales es peor, porque en las zonas rurales solamente el 16.2% de las zonas rurales tiene internet fijo. O sea, lo que significa la decisión de que los niños no puedan atender presencialmente la educación, Daniel, es que un número sustantivo de niños, sobre todo en las poblaciones rurales y en las zonas más vulnerables de las ciudades, que son las que no pueden pagar el internet, simplemente no tienen educación a distancia. O sea, los sacaron del sistema educativo por muchos meses. A mí me parece que eso es claramente contrario a la equidad y claramente lo que no debería hacerse. Yo aquí también tengo que decir que preocupado por la educación de todos, sobre todo de los más vulnerables y de la población rural, hay que permitirle a los niños que vayan al colegio con todas las medidas de higiene, disciplina, distanciamiento social. Sí. Pero es que si no, no tienen educación virtual. Además hay que agregar otra cosa. La inmensa mayoría de los colegios públicos, aun cuando en muchos casos sus estudiantes sí tienen conexión, ni están preparados ni tienen profesores dispuestos a hacer esta educación, con lo cual un número sustantivo de colombianos, niños hoy y adolescentes, están por fuera del sistema educativo, Daniel. A mí, insisto, me parece que las medidas son tan gravosas que tenemos que levantarlas. O sea, había que mantener esto controlado, pero es que las cifras, y deberíamos verlas, están ahí y son todas muy positivas. No parece haber una justificación
para mantener las medidas de confinamiento. Sí hay unos problemas en unas zonas específicas del país, pues hay que tratarlas de manera especial, pero en general hay que liberarlo. Y hay uno de los factores que le ha puesto lentitud a este reactivación gradual que viene desde ya hace un mes, ¿cierto? Primero con construcción, manufactura, etcétera, ha sido que el presidente de la República lo puso en manos de los alcaldes municipales. ¿A usted eso le gusta, María José? Pues lo que yo veo es que muchos alcaldes han tenido más iniciativa que a veces el mismo gobierno. Yo pienso que el gobierno fue al principio absolutamente tímido y casi que marcaron la pauta muchos de los alcaldes de algunas ciudades capitales y de algunos municipios. Ahora, digamos, no ha habido una correcta articulación entre las decisiones que ha tomado el gobierno y la manera en la que lo han implementado los alcaldes. Hay también toda una serie de recursos que se han ido fugando precisamente pues porque tenemos un problema endémico de corrupción en nuestro país que no permite, que no descansa ni siquiera en tiempos de pandemia. Entonces, nosotros estamos en una situación absolutamente compleja porque ni los municipios más pobres, vamos a decir, tienen la capacidad de poder asumir en condiciones la situación que se les está presentando, que como bien decía Rafael, es una situación absolutamente nueva. Nunca habíamos vivido una situación, no solamente así en Colombia, en el mundo no habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo. Pero además las soluciones que se están planteando tampoco permiten poder mitigar de una manera, pues digamos, un poco más integral lo que se está viviendo. Volviendo solo un segundo a las cifras que nos presentaba Rafael, lo que es gravísimo es que el 82% del estrato 1 no tiene acceso a Internet. ¿Cómo va a estudiar o cómo va a realizar teletrabajo? El 67% del estrato 2, el 52% del estrato 3. Solo el 16% de las zonas rurales tiene acceso a Internet y se le está exigiendo a la gente que se quede en sus casas. Entonces, aquí definitivamente, digamos, no hay una mirada integral y no hay un plan de choque integral. Lo que hay son medidas que van saliendo, intentando, pues obviamente, salir adelante a una situación completamente nueva, pero definitivamente no hay un plan de choque estructurado, y eso lo dice el mismo informe que nos presenta el gobierno, que es una vergüenza de informe. Rafael, ¿a usted qué le parece esta descentralización del manejo de la crisis? Un error, porque han resultado los alcaldes y los gobernadores más papistas que el Papa, y han terminado por ser mucho más restrictivos que el gobierno nacional. Y usted ve que el gobierno nacional pide que se reabran unos sectores productivos y en cambio los alcaldes buscando toda clase de argumentos para que esas personas no salgan a la calle a trabajar, empezando por la alcaldesa de Bogotá. Pero no es la única. Hay en otras ciudades también un comportamiento parecido. Hay excepciones, por supuesto, pero agrego una adicional. Cada vez que se establecen normas que definen cómo entran los ciudadanos de nuevo a una relativa normalidad, cada vez que esas normas se establecen, se abre una puerta adicional para la corrupción. Yo tengo quejas sistemáticas a lo largo y a lo ancho del país de gente que dice, hombre, para que yo pueda abrir mi negocio, me están pidiendo en la alcaldía tanta plata, me ponen este requisito adicional, no me quieren soltar. Es una cosa absolutamente increíble, pero es además, como ha sido siempre en Colombia, detrás de cada norma, de cada regulación, de cada limitación que se le establece al ciudadano, aparece un funcionario público tratando de sacar ventaja y con ganas de recibir comisiones y coimas a partir de esa norma para permitir que el ciudadano pueda realizar sus actividades. O sea, ¿usted cree que debería haber una acción central más decidida? Sin la menor duda, y las decisiones tienen que ser del gobierno central. Aquí tenemos que pensar, insisto, en los derechos de todos. Claro que va a haber una gente que se va a enfermar, parece inevitable. Eventualmente una va a morir, también inevitable. Pero mientras tanto, el costo para todos los ciudadanos, en particular para los más vulnerables, es enorme. Se está estableciendo un costo excesivo, excesivamente gravoso en las espaldas de los adultos mayores, al grueso de los niños. Estamos hablando de más del 50% de los niños en el país no pueden estudiar. Es que no es simplemente que tengan educación virtual, es que no pueden estudiar porque no tienen posibilidad de tener educación virtual. Y podemos seguir las cifras de desempleo, las cifras de informalidad, de quiebras y miles de empresas. Hombre, es que hoy, Daniel, si usted mira las cifras de las que hablaba el ministro de Salud, solamente se están ocupando el 3.2 de las unidades de cuidados intensivos del país.
Y si mira las cifras de la silla vacía, solamente serían el 2.8. Nada más. Eso significa que en una cosa u otra tenemos entre el 96 y el 97% de la capacidad de las UCIs abierta. Sí, de acuerdo. Por favor. Bueno, ya, hasta aquí vamos nosotros. Me voy a hablar con unos economistas. Este es el curioso panorama político colombiano, ¿no? Que ilustran la representante María José Pizarro. Gracias por estar aquí. Más de acuerdo con las medidas restrictivas, en desacuerdo por cómo el gobierno ha enfrentado esas restricciones y las necesidades de la gente. Y una centroderecha ilustrada por el señor Rafael Nieto Loaiza, que ya se va a poner la camiseta de Trump y va a sacar la Harley a la calle. En absoluto, este no es trumpismo, este es una defensa de los derechos y libertades de la gente y una defensa de las poblaciones más vulnerables. Sí, señor, porque yo lo estoy acusando injustamente. Tiene toda la razón, a mí me han acusado de trumpista, porque claro, si uno en este contexto dice que quiere salir, pues entonces se parece a Bolsonaro y a Trump, pero creo que hay un punto intermedio ahí mucho más sensato. Sin duda, aquí la protección de fondo es a los más vulnerables, a los ancianos mayores, a los niños que no pueden ir a la educación, al 1.400.000 o 2,5 millones de desempleados que van a quedar, Daniel, como resultado de esta crisis, a los miles y miles de micro y pequeños empresarios que se van a quebrar y a la gran informalidad que va a crecer por lo menos al 60%. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Yo sigo aquí con los economistas después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, seguimos hablando de las medidas del presidente Iván Duque y sobre todo de las medidas no solamente en cuanto a las restricciones futuras que va a haber, ya hablamos de eso con nuestros invitados políticos, sino también de las medidas económicas que ha propuesto el gobierno hasta ahora para contener los peores efectos de la crisis. Esto lo trae BBC Mundo y hace un comparativo entre qué porcentaje del PIB han gastado los países, y aquí cojo algunos de ellos, los países de la región, por ejemplo. Entonces, fíjense, Perú ha invertido en las medidas de emergencia, medidas contracíclicas, las llaman los economistas, 9% de su Producto Interno Bruto. Brasil, 8%, Argentina, 3%, Colombia, 2%, México, apenas 1%. Para hablar de cómo lo ha hecho Colombia, me acompaña esta noche Guillermo Valencia. Guillermo es presidente de MacroWise, una firma de análisis de mercados internacionales. Estudió gerencia, es analista del diario económico, el medio económico colombiano Primera Página. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Está en Florianópolis, en Brasil. Ponía yo este dato de cuánto ha invertido cada país como porcentaje de su PIB, que creo que es un buen punto de arranque para entender qué tan agresivo ha sido cada país de la región. ¿Usted cómo ha visto ahí la respuesta de Colombia? Bueno, ese es un tema interesante desde el punto de vista que cuando uno trata de evaluar cuál es una buena estrategia para enfrentar esta epidemia, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista económico, tiene que ser consciente de la gran incertidumbre que tenemos. Entonces, escenario número 1, se encuentra la vacuna rápido, entonces si hacemos una cuarentena, pues somos exitosos. Ese escenario tiene una muy baja probabilidad porque una vacuna puede demorar en estar 1 año y medio, 2 años en el mejor de los casos. Escenario número 3, hay varios outbreaks de esa pandemia, como pasó el caso de la pandemia española en 1918, y de repente, cuando bloqueamos toda la economía de primerazo, es una pésima estrategia porque puede haber un segundo outbreak o una segunda curva aún más poderosa que nos haga daño. Escenario número 3, nunca hay vacuna y tenemos que convivir con esta pandemia. Entonces, no sabemos cuál país tiene la estrategia correcta. Nadie lo sabe, ningún país lo sabe. Pero entonces ayúdeme a caracterizar la estrategia de Colombia. La estrategia de Colombia, ha tratado de tener un balance entre las dos cosas, entre el tema médico, en el tema de corto plazo, de controlar la emergencia que se inunda en los hospitales y en particular las unidades de cuidados intensivos que pues, requieren una atención inmediata. Pero también hay que tener en cuenta que al apagar una economía, ¿sí? Al encerrar una economía, creamos una situación de depresión. Es que cuando miramos en Estados Unidos el nivel de estímulo, cuando miramos en Europa, esto es lo mismo que una guerra.
Es el mismo tamaño del Marshall Plan después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el énfasis, esa es la situación en la que vamos a quedar después de que pase el COVID, porque la pandemia va a pasar, ¿sí? Pero claro, la debilidad económica va a quedar. Mañana el diario económico Portafolio en su portada trae la noticia: Colombia podría retroceder 20 años en la lucha contra la pobreza. Eso significa que llegaríamos a pobreza, niveles de pobreza cercanos al 50%, que es lo que teníamos al empezar este siglo. Me acompaña para nutrir esta conversación Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla fue secretario de Hacienda de Bogotá con Gustavo Petro, fue del Comité Programático de la Colombia Humana, es hoy profesor de la Universidad Nacional, emérito economista de la Universidad Nacional. ¿Qué hubo, Ricardo? ¿Qué más? Buenas noches, ¿cómo está, Daniel? Uy, está chévere su barba. Eso se llama, no cuarentena, sino cincuentena. Cincuentena, bueno, pero usted está por debajo de 70. Pero con esa barba le van a pedir la cédula. Oiga, Ricardo, estoy hablando aquí con Guillermo Valencia y le mostraba el dato de cuánto había invertido cada país de América Latina, más o menos como porcentaje de su PIB. Colombia está en la parte baja con un 2%, Perú mucho más alto, 9%, Brasil 8%, Argentina 4%, si recuerdo bien. ¿Cómo le ha parecido la respuesta del gobierno, la respuesta anticíclica? Pues la respuesta anticíclica ha sido muy pobre. Yo no soy Bolsonaro, que primero estoy invitado ahorita, que me hubiera puesto nada. La respuesta es muy pobre. ¿Por qué? Porque las ayudas que ha puesto el gobierno fueron primero créditos. Usted le está diciendo a la gente, a las empresas, va a tener que dejar de trabajar por 2 meses y yo le voy a prestar plata para que se sostenga. Le está diciendo a las familias, usted no va a poder trabajar, no se va a poder sostener, pero le digo a los bancos que le presten. Esa no es la forma. Lo que pasa es que Colombia no tiene un sistema de seguridad social que permita pensar seriamente en cómo responder a una coyuntura de estas. Claro. No tenemos seguro de desempleo. Toda la asistencia social, no hay un sistema de subsidio familiar importante. Eso no existe. Existe una cotización, pero no existe un traslado a los trabajadores. Y lo que existe es un mecanismo asistencialista que es Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, Colombia Mayor, que lo que ha demostrado la pandemia es que no todo el mundo está ahí. Es decir, que las ayudas no son todos los que están, ni están todos los que son. Pero entonces déjeme, y aquí les pongo otro a los dos. Este es el dato comparativo de cuántos han sido las transferencias condicionadas, no condicionadas de cada país. Esto saca un poco los giros adicionales de Familias en Acción y hablo más de programas como Ingreso Solidario, que son programas de giros no condicionados. Brasil giró un monto a cada beneficiario de $632 equivalente en varios giros. Eso equivale a, para 14 millones de beneficiados, eso equivale a casi 9.000 millones de dólares. Argentina hizo un giro a 7.8 millones de personas de $294. Perú de un giro de $223 a 6.8 millones de personas. Colombia un giro de $84, que son los 320.000 pesos del ingreso solidario, a 2 millones de personas. No ha podido llegar a ese tercer millón, y en México ahí todavía no conocemos los indicadores. ¿A usted, Guillermo, le parece que este esfuerzo de choque del gobierno colombiano en comparación y en esa mirada regional sale bien librado? ¿Cuál es el propósito de esa ayuda? Listo, hay una asistencia social que se precisa, pero eso no soluciona ningún problema. Eso en el corto plazo es una medida paliativa, pero el problema sobre la economía va a quedar hecho, ¿sí? Y yo creo que donde se deberían usar más los recursos es empezar una estrategia en qué vamos a hacer después del post-COVID. Porque es que hay muchas cosas que están pasando simultáneamente. La globalización se está reconfigurando. Ese modelo económico que funcionaba desde 1989 hasta ahorita no funciona. Las máquinas van a empezar a hacer el trabajo de nosotros. ¿Por qué? Porque las máquinas no se enferman, no les da COVID.
Y la mano de obra automatizada va a ser el problema social más grande que nosotros tengamos que enfrentar, no la pandemia. Y cuando nosotros solo estamos pensando en el problema de corto plazo, no estamos viendo la gran pintura de que estamos en una transformación histórica de la humanidad. Y si no acertamos en enfocar los recursos en lo que debemos enfocar y nos enfocamos solo en el asistencialismo y no en identificar cómo aprendemos más rápido, cómo modificamos la educación, cómo entendemos en qué cadenas de valor podemos llegar a ser relevantes en Colombia, vamos a ser obsoletos, porque esto no es un tema de pobreza, es de ser obsoletos. Voy a seguir con esta discusión después de comerciales. Acompáñenme, por favor, ustedes dos. Nosotros ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:52 de la noche. Estamos hablando con dos economistas, Guillermo Valencia y con Ricardo Bonilla. Veníamos hablando de la respuesta económica del gobierno y Ricardo, usted ha dicho que ha sido insuficiente y todo, pero yo le voy a hacer un contraargumento fáctico, y es que pensábamos en algún momento al principio de esta cuarentena que no había suficientes recursos en los hogares, millones de ellos en Colombia que viven al día de la informalidad, y que eso iba a hacer que la gente rompiera la cuarentena. Y entonces el gobierno se inventó estos programas de transferencias directas y en efecto la cuarentena se ha mantenido relativamente bien. ¿Eso significa que esos programas fueron suficientes, proporcionales, apropiados? Eso lo que significa es que detrás de esto ha habido tres cosas. Primero, que la economía no es cierto que haya estado tan cerrada, que además de los servicios de salud y los servicios de alimentación, o sea, la posibilidad de comprar víveres, han funcionado otras cosas, han funcionado los domicilios, ha funcionado el comercio electrónico, han funcionado otras actividades y ha funcionado sobre todo el teletrabajo. Muchísima gente está trabajando desde su casa. Entonces, no es cierto que esté tan cerrado, es una primera alternativa que va a tener que ser valorada muy bien cuando se estime el PIB. La segunda, las ayudas han servido, pero no les ha llegado a todo el mundo, han sido insuficientes para eso, pero hay que revisar realmente para qué es que se necesitan. Lo que sucede en esta situación de coyuntura es que la vida cotidiana se redujo a lo esencial. ¿Usted qué es lo que realmente necesita? Lo que necesita es comprar alimentos y artículos de aseo y tener condiciones para prepararlos. Que no le cobren los servicios públicos, que no le cobren los impuestos y que las operaciones financieras se puedan aplazar. Eso es lo que se necesita y eso es lo que más o menos ha venido existiendo. Sí. Las tiendas son la gran panacea porque hoy se consigue todo en las tiendas siempre y cuando usted tenga con qué comprarlo. Y hay un tercer elemento, la solidaridad. Además de solidario el gobierno, ha habido muchas iniciativas privadas que han llevado mercados a sitios donde se necesitan, pero no ha llegado a toda parte, entonces la gente sí se ha salido. Y entonces, Guillermo, de alguna forma eso indicaría que ese hueco que hemos tapado en Colombia, y me imagino que han logrado tapar en otros países de América Latina, sigue ahí. Es decir, si la gente tenía un poquito de ahorros, ahorita va a salir de esta cuarentena en medio de pérdida de empleo y ya con los ahorros a raspar. Es decir, en este momento viene un momento económico muy difícil. De acuerdo, yo creo que el gobierno ha tratado de responder, ¿sí? Y uno no puede tampoco minimizar esa respuesta, que ha sido un esfuerzo muy grande tanto del gobierno y va a ser un esfuerzo muy grande de los contribuyentes en un futuro. El problema es que no solo está pasando el COVID, cayó el petróleo, y es que si no hay ingresos, pues ¿de dónde va a salir la plata? ¿Sí? O sea, si mantenemos y creamos un estado asistencialista, no tiene sentido. ¿Qué vamos a llegar? ¿A la máquina de impresión y va a ser insostenible en nuestra economía? No se puede. Yo creo que lo esencial aquí, y yo creo que lo menciona el otro analista, es que hay una economía que sí está funcionando, y es esa economía de los bits, es esa economía de Internet. La economía de las cosas está en cuarentena, la economía de los bits está rugiendo y está creciendo en esta situación porque es resiliente. Entonces, hay que darle acceso a la gente a ese Internet. Hay que darle acceso a esas personas que no tienen Internet para que se puedan educar, porque eso es lo que es más importante. Ese es un escenario similar a cuando sucede una guerra. ¿Qué fue lo primero que hizo Corea del Sur después de la guerra? Se enfocó
en la educación. Esto es lo mismo, esto es una emergencia. Cuando sepamos el impacto real en la economía del coronavirus, vamos a entender que estamos en una emergencia económica de gran escala, no solo Colombia, todo el mundo. Pero es difícil ver ese largo plazo y sobre todo verlo desde América Latina. Y yo entiendo lo que dice Guillermo Valencia, Ricardo, pero usted empieza con un país que según las diversas mediciones que hay, tiene o el 60 o el 49 o en el peor de los casos el 80% de informalidad. Nosotros tenemos De acuerdo. 22 millones, teníamos antes de la pandemia 22 millones de personas trabajando. De esos 22 millones, a duras penas 9 a 10 millones tenía contrato de trabajo asalariado. El resto vivía con una cosa que se llama trabajadores por cuenta propia. Entonces llame usted trabajadores por cuenta propia a los agricultores, pero llame también trabajadores por cuenta propia a los transportistas, a los que venden minutos, a los que trabajan en la calle, etcétera, etcétera. Es decir, pero también hay trabajadores por cuenta propia que son personal calificado, altamente calificado, que trabaja por honorarios. Su pago por cuenta propia son unos honorarios. Entonces, aquí hay de todo. Esos que trabajan por cuenta propia honorarios hoy están fortalecidos en el teletrabajo. Los que están damnificados son los trabajadores por cuenta propia que dependían de las actividades del menudeo, de las actividades de la calle y no han podido salir. Y entonces usted se encuentra que esa gente ya reaccionó, está saliendo, usted ve las calles llenas y hay pregunta si corresponde a alguna de las excepciones. Mucha gente está en la calle sin que corresponda a ninguna de esas excepciones. Hoy ocurrió un episodio lamentable en la Plaza de la Hoja. Detuvieron en la policía a un señor de 75, casi 80 años y le quitaron la chaza. Un señor que ya no tenía dónde, lo único que tiene para vivir en la chaza. Se la quitaron, se lo llevaron. Pero no se lo llevaron de cualquier manera. Es una agresión absurda. Que luego se pregunta, ¿el gobierno está permitiendo eso? ¿Cuál es la instrucción que tiene la policía? Porque una cosa es decirle a la gente, vea, no puede estar en la calle, devuelvan. Y otra cosa, que la policía actúe de esa manera tan brusca y sanguinaria. Ven, y se me va a acabar el programa, pero Guillermo, y usted está, y creo que tiene una mirada distinta a la que trae Ricardo. Nosotros estamos aquí en Bogotá hablando de un señor que le quitaron la chaza, pero en este momento usted quiere hablar de tecnología y de inversión en tecnología, de cómo este es un punto de inflexión para eso. De acuerdo, es tentador pensar en el corto plazo y en la emergencia social, porque la emergencia social da votos y da poder político. Pero lo que debemos hacer es tratar de mirar cómo construimos un país, cómo construimos un país resiliente, que esté más al lado de la tecnología. Yo creo que nunca había existido una oportunidad en Colombia para eso como esta. Porque esto no es una cuestión del Estado. El Estado no tiene la capacidad de resolver esto. Es un problema más grande del Estado. Eso necesita todas las instituciones. Necesitan universidades reinventándose, necesita industria trabajando con universidades y necesitan nosotros ser conscientes de que ya no funciona la vida como nosotros creíamos que funcionaba. Que cómo vamos a aprender, qué vamos a usar, qué debemos aprender. ¿Tiene sentido buscar un trabajo cuando hay una probabilidad de perderlo? ¿O tiene sentido tomar riesgo y tratar de inventar algo? Usted se tomó la píldora roja de Elon Musk, creo. Yo creo que lo que más necesitamos en este instante. Señores, se me acabó el programa. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Un placer. Bueno, chao. A ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vemos mañana. ¿Hoy qué día es? Es miércoles. Uy, falta. Jueves, viernes. Mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.